¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Hoy les presentamos una charla con el maestro Francisco Cepeda Astorga, licenciado en Educación Especial, quien nos hablará sobre los beneficios de la equinoterapia. Gracias, maestro, por esta entrevista. Muchas gracias por la invitación. Para empezar, ¿puede decirnos qué es la terapia equina? Ok, la equinoterapia es una terapia que utiliza al caballo como un coterapeuta para favorecer procesos de desarrollo integral en personas con discapacidad o sin ella. Estamos hablando de niños, jóvenes y o adultos. Entiendo que en su origen, en Alemania, esta terapia se utilizaba como apoyo a la rehabilitación física. Posteriormente se descubrió que también coadyuva a la salud psicológica y emocional. ¿Cuáles son los principios en los que se basa? Ciertamente su base es del movimiento, todo el aporte fisiológico, la biomecánica del caballo, que favorece procesos de desarrollo en la biomecánica humana. Para ello se retoman tres principios básicos, que es la transmisión del calor corporal, la transmisión de los impulsos rítmicos y la transmisión de un patrón fisiológico similar a la marcha humana. Debemos recordar que estos tres atributos los tienen todos los caballos. Sin embargo, cuando estos atributos se suman a características específicas que deben presentar los caballos de terapia, entonces, y utilizándose para el beneficio del humano, se convierten en los principios de la equinoterapia como tal. Además, también quisiera me dijera cuáles son los procesos de desarrollo que favorece. Ok, aquí es muy importante rescatar o identificar que está dirigida a personas, hablando de discapacidades como tal, a discapacidad motora en sus clasificaciones de parálisis cerebral, retraso en el desarrollo psicomotor, personas que presentan Parkinson, personas que presentan algún otro tipo de patología como secuelas de evento vascular cerebral, que es una discapacidad adquirida. Se sugiere también para personas que presentan discapacidad intelectual en cualquiera de sus cuatro modalidades, leve, moderada, severa, profunda o incluso de custodia con sus respectivos apoyos por parte del cuidador primario. Está dirigida también para la discapacidad sensorial auditiva y la discapacidad sensorial visual. También está dirigida a personas que presentan trastorno del espectro autista, con un nivel de funcionalidad alto, medio o bajo con compromiso intelectual, y también para chicos con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Se favorecen también procesos de modificación de conducta y también en el trabajo con personas con trastornos de aprendizaje. El proceso los procesos del desarrollo que se favorecen es todo lo correspondiente a la biomecánica, al movimiento, a los esquemas motores, el manejo de la regulación de la conducta, el desarrollo también de habilidades que permitan la integración de las personas en su ámbito común o regular. Maestro Cepeda, ¿nos podría explicar cuál es si bien ya mencionó el papel del caballo, pero cuál es el mecanismo a través del cual esta sincronicidad con el movimiento y la temperatura del caballo puede ayudar a modificar un comportamiento? Así es. Tomando propiamente desde lo que es la parte fisiológica, que es el movimiento, el calor, sobre todo la posición que debe de llevar la persona, porque va montada en un caballo, no va sentada, va montada. Tenemos también que rescatar el hecho de que se utiliza un accesorio de monta, que es una mantilla y una grapa. No estamos hablando de una silla o un albardón o una silla de montar, en donde estos tres principios básicos tal vez se inhibirían. El calor, los impulsos y el patrón fisiológico de marcha se inhibirían con la utilización de una silla o una montura. Es por ello que se utiliza una mantilla o una carona, que son accesorios delgados, son de tela, y que permitan esta transmisión más directa. Si bien es cierto, desde el contacto mismo del acercamiento de la persona hacia el caballo, va habiendo una modificación de la conducta desde la percepción, la confrontación
del miedo, la inseguridad, la desconfianza, o el afecto, o el gusto, o el cariño que pueda tener la persona por los animales. O también va generando esta parte de seguridad, confianza y la modificación de algunos impulsos, pudiera autorregularse. Eso desde la parte perceptivo-visual, desde el acercamiento, desde el contacto, pero ya puesto en marcha la biomecánica y el movimiento durante la monta, en donde nuestro usuario, pues bueno, tendrá que beneficiarse de estos principios. Trabajamos a paso, trote y o galope, dependiendo la necesidad del usuario, dependiendo las habilidades ecuestres, dependiendo el grado o el manejo cognitivo o la capacidad cognitiva de nuestro usuario. Trabajamos también la intervención, no necesariamente desde la monta, sino desde el acercamiento, el contacto, el cepillar al caballo, el acercarle una zanahoria, el cabestrearlo, el guiarlo desde el piso. Eh, Son un gran número de estrategias, de técnicas y estrategias que nos permitirán favorecer o programar como tal una sesión específica para cada usuario. Cabe mencionar que todos los pacientes tienen un programa único de tratamiento, entonces no todos trabajan lo mismo. La gran ventaja que tenemos también es que contamos con 9 caballos de terapia. Los 9 ciertamente son caballos de terapia, pero tienen características muy particulares como la alzada, que es su tamaño, como la musculatura, el color, el género, el temperamento, eh, y podemos tener esa oportunidad de utilizar cualquier caballo para favorecer la necesidad de nuestra persona. Ahora bien, ¿hay alguna contraindicación para recurrir a la equinoterapia por una parte? Y por otra también quisiera nos explicara, ¿qué pasa con aquellas personas que temen a los caballos o que tienen miedo a montarlos o que temen miedo a sufrir una patada del caballo o algo así? ¿Qué pasa con esas personas? Sí, aquí es muy importante identificar que se trabaja con los caballos, se trabaja con los usuarios. Hay ciertamente contraindicaciones, así como es una terapia complementaria, porque no es una terapia alternativa, tampoco es una terapia convencional, como nos lo marca la norma oficial mexicana del sector salud en México. Se reconoce la terapia física, ocupacional, de lenguaje y psicológica para personas con discapacidad. Sin embargo, nuestra terapia ya tiene alrededor de 50 años en nuestro país y estamos hablando que ha tenido buenos resultados, buenos beneficios. Sin embargo, la consideramos como una terapia complementaria. En ningún momento es alternativa porque no sustituye a ninguna de las antes mencionadas. Trabajamos directamente la parte del temor. Si es una verdadera fobia o aberración a los animales y en particular a los caballos, aquí sí sería muy importante identificar si nuestro usuario tendría que iniciar otro proceso terapéutico en donde no se ponga en riesgo ni él, ni el caballo, ni a los terapeutas. Es aquí donde podemos rescatar las contraindicaciones. Si hay una persona que presenta fobia o incluso hay personas que se sabe que maltratan a los animales, que agreden a los animales, para ellos estaría contraindicado. No pondríamos en riesgo a nuestros caballos de terapia ni a nuestro personal. Está contraindicado también cuando hay lesiones medulares, cuando hay desviaciones de columna mayores de 45 grados, estamos hablando de una escoliosis, cuando hay crisis convulsivas no controladas. No hay usuarios que no están medicados y requieren la medicación para lo que es su manejo y control de las crisis convulsivas, y también para la osteoporosis está contraindicado, entre otros síndromes específicos que tienen cuadros patológicos muy, muy particulares que impiden o limitan la monta. En contraposición con aquellas situaciones en las que las personas temen a los caballos o a los animales en general, también se puede presentar el hecho de que la equinoterapia genere una dependencia excesiva entre el paciente y el caballo, o sea, del paciente hacia el caballo.
Es importante mencionar que se genera dependencia que es más incitada por parte de los padres cuando ellos refieren, sobre todo en los chicos que presentan trastornos conductuales con o sin discapacidad, eh, que los usuarios son más obedientes, tienen más confianza para comer, para ir al baño, para cepillarse los dientes, pero porque están condicionados de que al día siguiente van a asistir a su programa de quimioterapia, van a ir con su caballo, le van a llevar la zanahoria, etcétera, etcétera. A los padres, aunque nosotros hayamos alcanzado ya algunos objetivos terapéuticos dentro de la terapia, los padres insisten en continuar porque requieren la modificación de conducta del usuario. Pero es una regulación o modificación de la conducta, pero condicionada por la asistencia al caballo. Sin embargo, eso ya es tarea de los padres, ya es tarea de los cuidadores primarios. A ellos les corresponde trabajar la parte del manejo conductual, la autorregulación, porque ya los principios o los aspectos, los objetivos terapéuticos que nosotros teníamos planteados para el usuario, ya los alcanzamos, ya no tendríamos por qué generar esa dependencia. A veces pensaríamos que es muy padre que vengan, que vengan, que vengan, pero debe haber un momento en el que los padres tienen que ayudar y orientar a los hijos para ir generando una mejor conducta o un desarrollo de conducta favorable. ¿Cuáles son las expectativas respecto a un tratamiento, tanto en el logro de sus objetivos como en la duración del mismo? Ok, aquí es muy importante, hablando del aspecto neuromotor, aquí es muy claro que el padre sepa, o el cuidador o el familiar, si la intervención que vamos a llevar con su familiar con equinoterapia es de mantenimiento o es de logro, porque tenemos niños, jóvenes y adultos con y sin discapacidad, y que ellos traen una expectativa de querer o esperar que el hijo camine, hable, o que el familiar, por ejemplo, con secuelas de evento vascular cerebral, un adulto que no es tan mayor, pero un adulto promedio, 40, 45 años, que presenta un evento vascular cerebral y pretenden que haya una recuperación al 100%. Difícil de ver, neurológicamente no se alcanza esa recuperación al 100%. Y aquí nosotros tenemos que plantear desde el principio con el padre o con los cuidadores primarios que la terapia va a ser de mantenimiento o que la terapia ciertamente va a ser de logro, en un retraso en el desarrollo psicomotor, en una parálisis cerebral sin compromiso intelectual, una parálisis cerebral leve, sí pudiera haber logros significativos. En personas que presentan discapacidad intelectual severa, tal vez los logros son mínimos o tal vez no se van a alcanzar o a cubrir las expectativas, o las expectativas de los padres o cuidadores son muy altas. Esto sí se tiene que trabajar. En sí, nuestros objetivos terapéuticos es poder generar el desarrollo integral de la persona en medida de sus capacidades y sus posibilidades, más que de sus limitaciones. Aquí es la parte interesante que tenemos que trabajar con la conciencia del cuidador y los beneficios para nuestro usuario. Evidentemente, ello supone que esta es una terapia complementaria y que debe, por lo tanto, haber otras. Así es. Sumarse tratamientos desde médicos, farmacológicos y otro tipo de terapias. Por supuesto. Hemos tenido casos en donde los padres o cuidadores refieren que la conducta se ha modificado y ya no, y consideran ellos o solicitan nuestra opinión para que ya no continúen en psicología, o mencionan que ya tienen mayor movimiento, tono muscular, y que les pudiéramos sugerir que ya no asistan a fisioterapia o que ya tienen mayores habilidades y ya no requieren asistir a terapia ocupacional, e incluso que las crisis convulsivas o algunos aspectos neurológicos han ido disminuyendo, por lo cual ellos sugieren o se ha regulado el sueño y ellos sugieren que la persona ya no siga medicada y demás. Pues no es, eso a nosotros no nos corresponde. Nosotros sugerimos que ante esas dudas, es interesante que nos las comenten. Sin embargo, nosotros ante esa situación no sugerimos
que se retiren los tratamientos, que ellos asistan o acudan con sus médicos tratantes, con sus terapeutas tratantes, que les comenten cuál es la situación y si ellos juzgan o consideran prudente el disminuir, espaciar o generar una modificación específica en los tratamientos, dependerá de cada uno de los terapeutas y de los médicos tratantes. Nosotros vamos dando seguimiento únicamente. Tengo entendido que usted creó un modelo pedagógico en torno a la equinoterapia. Y quisiera saber, dado que esta terapia se puso, por decirlo así, de moda desde hace unos años en nuestro país, quisiera saber si en México hay especialistas debidamente capacitados y certificados para desarrollarla. Bien, aquí es importante comentar el método que se desarrolla, que desarrollé y que propuse para la intervención, se estuvo trabajando desde el 2003, 2005, que inicia el programa de quimioterapia en la ciudad de Puebla, auspiciado por lo que es el sistema municipal DIF. Entonces, estuvimos trabajando bajo este programa. Tuve la oportunidad en 2012 de certificarme, de acudir a un curso de especialización en Milán, en la Asociación Nacional Italiana de Rehabilitación Ecuestre, en donde está el trabajo del método de rehabilitación por medio del caballo de la doctora Daniela Schitterio. Fue entonces cuando pude darme cuenta que las actividades que yo realizaba en México, si se estructuraban de manera adecuada, nos pueden llevar a una metodología pedagógica de intervención favorable. Es entonces cuando yo al regresar a México, pues bueno, hago el registro oficial de la metodología, se estructura y la enriquezco con materiales didácticos, pude generar un libro para favorecer el proceso de adquisición de la lengua escrita, partiendo del trabajo de los prerequisitos de la lengua escrita y el cálculo básico a través de toda la taxonomía de la motricidad humana, que se puede favorecer desde la vinculación y el trabajo con el caballo, desde una parte multisensorial, de sentir, tocar, escuchar, caminar, y sobre todo el manejar esta parte de las emociones fue un aspecto interesante. Europa, como sabemos, cuenta ya con programas de certificación en terapias ecuestres. En México, hasta apenas hace unos pocos años, están empezando a generar propuestas de capacitación para la certificación en terapias ecuestres, citando un de ellos, es la Fundación FICAE de Monterrey, Nuevo León, con la licenciada Marisol Taja. Con ella se está realizando un proceso de certificación. En Puebla estamos trabajando propiamente de la mano de la UAP, de la Facultad de Psicología, para generar procesos de intervención y que puedan llevarnos a una especialización. Maestro Francisco Cepeda, ¿cuál sería finalmente la recomendación que usted daría a los padres, a los pacientes, a las personas interesadas en tener una terapia equina? Bien, aquí es muy importante que podamos, y lo voy a decir así tal cual, estoy trabajando con compañeros de DIF municipal, con alumnos de prestadores de servicio y trabajo social de Facultad de BUAP, y estamos estructurando las bases y los lineamientos para la intervención en terapias ecuestres, porque sucede que aquí en nuestro estado y en nuestro país no hay un lineamiento como tal. Hay muchas personas que no son profesionales en el área de la salud o la educación, que por alguna cuestión fortuita o de necesidad, por algún familiar, han llegado a conocer el programa de quimioterapia o han llegado a conocer los servicios de quimioterapia, y me pasó a mí mucho verlo con padres que decían, pues bueno, si el caballo le cambia la vida a mi hijo y yo veo que el caballo es algo de lo que es una de las terapias que más ha funcionado, pues ¿qué tengo que hacer? Pues adquirir un caballo, voy, lo compro y ya, pero no compran al terapeuta. Entonces, yo lo que sí sugiero en el caso de los padres de familia y cuidadores, que pudieran preguntar cuál es la formación, cuál es la expectativa de los terapeutas, de los servicios que están ofertando esta intervención. Muy bien, pues queda ahí el llamado a, en primer lugar, informarse, solicitar toda la
todos los datos necesarios para determinar la acreditación de las personas dedicadas a impartir estas terapias. Le agradecemos mucho, maestro Francisco Cepeda Astorga, por esta contribución. Muchas gracias a ustedes. Qué bueno que hayan estos espacios en donde podamos dar a conocer los tipos de servicios, funciones y lo que realmente son las terapias ecuestres en nuestro país. Muchas gracias. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.